minutos del mediodía continuamos en Hoy Jaén hablando de historias y de personas de nuestra ciudad. Y hoy, ya saben, se cumple trágicamente una semana desde que nos dejara una de las figuras clave y referencias, por lo menos en el nivel de las artes plásticas de nuestra ciudad, como era David Padilla. Hoy tenemos la suerte, el privilegio y el honor de que una de las personas que mejor lo conoció, como es Juan Martínez Pozo, esté aquí con nosotros. Juan, muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo vamos? Pues acostumbrándonos a la vida sin David, ¿no? Que es difícil, ¿no? Pero porque yo normalmente casi todos los días hablaba con él o me paseaba y entonces pues ahora echo de menos, como es lógico, pues se sentía cada día. El primer día fue horroroso, segundo también, ahora ya estoy un poco más calmado, ¿no? Pero en fin, con el dolor ahí latente por su pérdida. Hay una cosa cierta, que la obra de David es muy prolífica, es muy grande y ahora hablaremos de ella, pero todo el mundo destaca la calidad humana de David Padilla, una persona que tenía un círculo muy amplio y del que prácticamente nadie hablaba mal. Claro, porque es que no se puede hablar mal de una excelentísima persona. Es muy raro que alguien pueda sacarle punta a una persona que era intrínsecamente bueno. Pero bueno como amigo, bueno como familiar, bueno como alumno, cuando fue alumno, bueno como profesor cuando fue profesor. Prueba de ello que la multitud en los días de su muerte y hasta hoy, las redes sociales están llenas de admiración por parte de sus alumnos, de la Universidad Popular, antes de la Económica. Yo he ido muchas veces, sobre todo cuando estaba en la Económica, porque me pillaba más cerca. Estaba yo estudiando entonces en Granada, Bellas Artes, y por las tardes iba a verlo, y era devoción lo que tenían sus alumnos con él, pero devoción. Fíjate qué cosa más te voy a contar. El año pasado, a él y a Isma le regalaron los alumnos de la Universidad Popular un viaje a París, porque eso no se suele hacer. No se suele hacer. Yo tengo un montón de amigos maestros ya jubilados que ni en su jubilación siquiera no le han regalado los alumnos. A él se lo regalaron así, para una primera, está contentísimo ya no tanto que también por ir a París con Isma, porque podía ver a su Picasso en directo, como por el detalle de los alumnos. Eso demuestra la calidad humana de David. Al que estamos viendo aquí en su estudio, en algunos programas que hemos tenido, incluso, bueno, pues se pasó al mundo de las nuevas tecnologías, y ahora hablaremos de eso porque él cogía y era capaz de pintar en cualquier formato, en una servilleta, en un lienzo grande, que eso le hubiera gustado quizá más, no pintar en un lienzo grande, pero no era solamente una persona que dominaba la técnica pictórica, sino que además disfrutaba enseñando a pintar a los demás. Sí. Porque al final, todos los que habéis estado con él, os habéis llevado algo, no solo de su persona, sino también de su profesional. Claro, a mí me ha enseñado, muchísimo. Te voy a poner un detalle, muchísimo me ha enseñado a mí. Yo un día estaba pintando un cuadro con un cuerpo, ¿no? Una cara y tal, y que y las sombras de la carne no me salían como yo quería, lo llamé por teléfono. Le dije, oye, David, que a mí las sombras del rostro que estoy pintando no. ¿Se te ha ocurrido meterle una pinceladilla de verde cadmio? No se me olvidará jamás el verde cadmio, porque lo tengo totalmente relacionado con David. Efectivamente, compré un tubillo de verde cadmio, le di una puntilla y salió la sombra como... O sea que fue mi maestro. Yo le llevaba 11 años, que fui un poco su maestro en la vida cotidiana, porque lo adopté. Yo perdí a un hermano pequeño, con 34 años, mi hermano menor, y después me encontré a David hace 20 y algo años y lo sustituí de alguna forma a mi hermano pequeño corporel, ¿no? Y yo le enseñaba algo de la vida cotidiana y él me enseñaba, pues, muchísimas cosas de pintura, y tenía un discurso magnífico sobre arte y sobre todo sobre arte contemporáneo, aunque no dejaba él oírle hablar no dejaba atrás los clásicos, oírle hablar sobre las meninas de Velázquez, que te las explicara él, era un gustazo, como
o su Goya, que lo admiraba, ¿no? O a Rembrandt, que lo admiraba. Pero las vanguardias también, a Picasso era devoción, devoción, devoción. Y estaba una persona que estaba inspirada en su círculo de amigos, en su familia, que además, bueno, pues, una de sus últimas obras se llamaba El corazón manda, que además lo recuerdo, una obra muy bonita ya, Sí. prácticamente en blanco y negro, pero también una relación muy particular y muy especial con su Jaén. Eso era especial. Yo creo que Jaén tiene una deuda seria con David. Y digo seria porque era una persona comprometida. Y él, yo siempre he dicho que ha sido el cronista plástico de Jaén, ¿no? Jaén ha pintado el casco antiguo, y sus gentes, las soledades de sus gentes muchas veces, ¿no? Ha sido un magnífico difusor de los monumentos de Jaén, pero siempre ha habido mucha gente que lo ha tachado de hiperrealista. Yo no creo que David sea hiperrealista. Eso quería preguntarte yo, Juan, porque en el No. fondo siempre había una cierta idealización Claro, del entorno. es que- Es decir, David no solo veía, sino que también interpretaba. No es un cuadro fotográfico, sino que también hay una interpretación de la luz, del entorno, de la persona. Y contaba una historia, o trataba de contar una historia a través de sus cuadros, ¿no? Yo siempre, aunque el término no sea políticamente correcto dentro del arte, yo, para mí, lo que hacía David era un realismo poético en sus cuadros, ¿no? O sea, por ejemplo, en una nacina con una estatua, pues encontraba un balón un balón de colorines que se habían potrado allí, que le habían pegado a algún Aquí chiquillo. lo vemos, ¿no? Estas historias que él narra, Claro, esa las gente en gotas el de casco agua esas antiguo. maravillosas que esos Y son esos dejadas en el papel. Y esos reflejos. Los reflejos son la mano esa con el... Es magnífico, es magnífico. Un pintor muy prolífico. Muchísimas obras, pero muchísimas obras repartidas porque no tenía stock. O sea, una pasa es muy difícil hacer una exposición de él porque hay que pedirle a las gentes que tengan obras suyas que las traigan y porque él no tiene un stock de obras. Pues, él trabajaba por encargo, le encargaban y entonces conforme le encargaban lo pintaba y lo entregaba. Entonces no tenemos obras de él como no sea pidiéndole a los particulares que presten su obra para una exposición, si es que se llega a hacer, ¿no? Alguna vez, ¿no? Yo espero que se haga. Que yo estoy seguro de que se hará, porque al final, bueno, pues la gente colaborará. Quizá el que no lo conozca simplemente, bueno, pues por la devoción que ha suscitado su pintura y su forma magistral de pintar. Bien lo decías tú, el casco antiguo, pero es que incluso pintando el tráfico, pintando escenas tan cotidianas, tan sencillas, un autobús, Sí. una salida de un parking, y encontraba algo de magia, algo diferente, algo Claro, que decías tú. una historia detrás, ¿no? Siempre había una paloma, un pajarillo bebiendo agua en una pileta, aunque el agua estaba magníficamente dibujada, pero unos parados mirando de espalda, pintados de espalda, apoyados sobre una valla. Siempre había una señora descansando con su carrito o de la compra o de pedir. Eso es lo que yo decía, por ejemplo, ¿no? Pero siempre reflejaban los charcos, la Diputación. El célebre suelo de la Plaza Santa María, desgraciadamente, que se la han cargado y la han quitado, pero que estará siempre con nosotros gracias a los cuadros de David. Sí, porque ha sido, tú lo decías bien, cronista, ¿no? De muchas cosas. Cronista de muchas cosas, claro. De... La sombrerería Jaén, por ejemplo, está plasmada por David, ¿no? La Casa del Reloj. El Chubichek, El Chubichek, claro, el Chubichek. Incluso la cerveza al Alcázar, que también... Claro, muchas veces la pintaba la cerveza al Alcázar, los carritos, eso. Si intentamos entender el final del siglo XX, principio del siglo XXI, seguramente en Jaén, al final, habría que ilustrarlo con obras de David Padilla, ¿verdad? Sí, como cronista, sí. Como cronista, hombre, hay algunos pintores que son excelentes, que yo no, son todos mis compañeros y mis maestros, ¿no?
Amae Blas Cabrera, bueno, yo no voy a nombrar nombres, Paco Carrillo, Manolo Caice, Gaspar Cortés, un montón, ¿no? Pero en fin, eso no... como cronista, yo creo que David tiene un sitio especial en Jaén, ¿no? Y creo que había que dárselo. Cuando uno piensa en las referencias de la obra de David, pues uno siempre se le viene a la cabeza un poco Edward Hopper. Pero, Es que... pero quizá es que también Hopper, había mucho de muchas fuentes, ¿no? Incluso, bueno, pues decías tú, dices, había algunos cuadros incluso que te pueden recordar al Antonio López más hiperrealista, pero claro, no tiene nada que ver la forma de dibujar de un David que era prácticamente compulsivo. Es que Antonio López o Richard Estes, por decir un norteamericano que a él le encantaba, ¿no? Pintan cuadros, pero pintan cuadros sin alma, sin alma. O sea, son hiperrealistas puros, ¿no? David pintaba con alma. David pintaba con lo que yo decía antes, con una historia detrás. Quería contar una historia de soledad, de tristeza, de abandono, siempre había algo por medio, ¿no? Incluso más optimista, ¿no? Como podía ser de libertad, ¿no? Con el vuelo de una paloma. Yo me acuerdo un mural que hizo para Pangirola, que fue grande, muy grande. Tengo una foto con él cuando lo hizo en su estudio en una calle de San Ildefonso que tenía el estudio entonces, y era dificilísimo subir allí el pedazo de lienzo, y el reloj de sol de la catedral, de detrás de la catedral, pero con una paloma volando, que era lo que le daba un poco de movimiento a lo seco de la pared, de la piedra, ¿no? Él le daba un toque de vida con una paloma volando en medio del... Muy bien. Pero que a Hopper le encantaba, pero por la soledad de Hopper, ¿no? Hopper también pintaba la soledad de habitación de hotel, esa mujer sentada en una cama, que cuenta su propia historia, ¿no? Como que ha perdido el tren o que va a coger un tren a algún sitio, ¿no? Esa cafetería. Esa cafetería con otra mujer ahí sentada en un ambiente sola absolutamente, con las luces de neón Eso a él le encantaba, ¿no? Es más, yo estaba con él viendo a Hopper en Madrid, ¿no? Y criticando Arco, porque fuimos una vez a Arco y no encontrábamos pintura por ningún lado, y decíamos, ¿pero esto qué es? No hay pintura aquí. Al final, en la tercera sala, sí encontramos algo de pintura, pero las dos primeras eran vidas, instalaciones, vídeos, no sé qué, pero no había, dice, pero aquí ¿dónde está el pincel? Y nos reíamos mucho. Siempre habéis tenido una relación muy especial. De hecho, una persona no empieza casi con 60 años a estudiar Bellas Artes porque sí, ¿no? No. Cuéntanos la historia. La historia viene muy de atrás. Mi padre quería que hiciera yo Bellas Artes desde que yo era chiquitillo, ¿no? Yo soy el mayor de los tres hermanos, quedamos dos, Fernando y yo. Y quería que hiciera Bellas Artes y yo me empeñé a hacer aparejadores y después me metí en Telefónica, total que no lo hice. Y veníamos, David y yo, porque no tenía carnet y yo lo llevaba a todos lados, veníamos a ver una exposición de hiperrealistas precisamente en Granada, en la General de Granada, ¿no? Era de noche, veníamos en el coche, cascando como siempre, y él dándome clases de pintura y yo hablando de la vida, y digo, me gustaría a mí hacer Bellas Artes aquí en Granada. Y me miró y me dijo, no tendrás valor, por decir... Dilo. Sí, no tendrás cojones. Y me quedé mirando y digo que no tengo cojones. Ahora ya lo veremos, ¿no? Eso fue en noviembre o por ahí. Y el curso siguiente estaba matriculado. Y él me dijo, a Granada va a ir 3 días. Eso de levantarte a las 7 de la mañana, con la nieve en invierno, con la lluvia y tal, que sé cuál. A los 4 años se convenció de que había acabado la carrera y me dijo, no me lo puedo creer, Juan, pero sí, el culpable fue David. David fue el que me picó lo suficiente como para a mí cuando me pican me voy para arriba, ¿no? Y él lo sabía y me picó para bien. Yo gocé muchísimo haciendo la carrera. Eso con 60 años es una delicia. Él en su día también había elegido otra carrera profesional, al final ya se pasó a la Bellas Artes. Derecho, claro. Ahí tenéis algo parecido, lo que pasa es que tú tardaste mucho más, ¿no? Claro. En descubrir esa vocación
por lo menos académica, ¿no? Porque ya en el aspecto de... Yo pintaba en manos. David y yo nos conocimos porque él había empezado Derecho. Porque su padre era abogado y quería que tener un hijo, pues abogado también, ¿no? Pero estuvo 2 años en Granada, o 3 en Sevilla, en Granada, haciendo Derecho, y le dijo a su padre, mira, que yo lo que quiero hacer es pintar y no sé qué, y no sé cuánto. Tal, que al final convenció a su padre para hacer Bellas Artes, hizo Bellas Artes en Sevilla, en la Academia de San Fernando de Sevilla. Mi caso no es el mismo, en mi caso yo empecé aparejadores, después me metí en Telefónica, mi padre ya se conformó, pero a partir del 70, en los años 70, hay amigos míos que tienen cuadros míos de 70. Pero yo, y siempre tenía una afición desmesurada por la pintura, porque mi padre era un amante de la pintura, además pintó en sus últimos años, era muy amigo de Paco Cerezo, de Rufino Marto, de Serrano Cuesta. Es más, yo estuve de alumno de Cerezo muy poco tiempo en el Camarín de Jesús antiguo, que tenía arriba, tuvo durante un tiempo el estudio. Y estuve yo allí lavándole pinceles y empezando a hacer las primeras mezclas. Por eso, porque mi padre quería que yo con 14 años dibujaba estatuas mejor que ahora, ¿no? En la antigua Escuela de Arte y Oficio. Y claro, pues mi relación con David fue... Yo a mediados de los 90, por ahí, en el 90 y algo, hice una serie de serigrafías, una carpeta, 100 carpetas de serigrafías de toros, ¿no? Y las puse a la venta, excepto, me acordé de David, me enteré de David que él tenía una exposición en el Colegio de Abogados. Entonces bajé a verla y me bajé una carpeta. Me presenté, le dije quién era, él me conocía de oída y yo lo conocía a él de su obra, de haberla visto a algunos amigos. Entonces me bajé una carpeta y digo, toma, que te quiero regalar una carpeta, hombre. A partir de ahí, dice, yo estaré en débito contigo para siempre. Que era así de drástico, así de... Efectivamente me hizo una tablilla al óleo, que la conservo en mi casa como era en paño, está en el salón, entre los muchos cuadros que hay de él, con un bodegón de cosas de mi casa, mi navaja, la navaja que yo utilizo, que pone Juan Pozo en la cacha, uno de los platos de mi vajilla, un tomate picado, uno de los días que estuve allí tomando una cerveza, pues hice un apunte, y después me regaló como contrapunto de la carpeta que llevé. Y entonces a partir de ahí, pues la relación fue constante, absoluta, ¿no? He visto crecer a su hijo, he visto su preocupación, he visto muchas cosas. Juan, por último, ¿qué es lo que hacía tan excepcional a David? Su bondad. Yo creo que fundamentalmente su bondad. Era un hombre bueno y era un artista de la cabeza a los pies. Pero su cariño que transmitía, su optimismo, su ganas de vivir, sus ganas de hacer el mejor cuadro, sus ganas de enseñar todo lo que sabía y más, ¿no? Se nos ha ido una parte muy grande de Jaime, muy grande y muy joven. Le quedaba toda una vida por enseñarnos a hacer cosas y a enseñar a los jóvenes, que eso es lo importante. Es una pena. Sin duda alguna, una pena, una tragedia, pero bueno, la parte buena es que siempre nos quedará la obra de David para poder recordarlo. Juan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, ha sido un placer. Hablar de David siempre es un placer. Todo el calor y el cariño de esta casa para la gente de David Padilla. Muchas gracias. Que siempre contéis con nosotros y por supuesto para recordar a una persona como David, más todavía. Yo siempre recordaré cuando hace 2 años o 3 fui a la que ahora es mi casa y empecé a ver las paredes, dije, esta es la pared de tal, esta es la pared de tal y esta es la pared del Padilla. La pared del Padilla me parece que se me va a quedar ya huérfana para siempre. Claro. En fin, igual lo tenemos que dejar precisamente así para recordarlo. Claro. Juan, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Pues nosotros con el recuerdo a David Padilla en el corazón nos vamos ahora a conocer otra exposición que está precisamente en la que ha sido durante muchos años Casa de David Padilla en la Universidad Popular de Jaén, que nos sirve para conocer un poco mejor de la cultura china. Vamos a ver esa exposición que nos trae Manuel Molero.
Bueno, más o menos. Esa es la palabra que se van a encontrar cuando lleguen a los pasillos centrales de la Universidad Popular Municipal, porque un trocito de China ha venido a Jaén. Verán, desde el año 2007, Ma Rui es una monitora que imparte clases de chino aquí en la UPM a distintos grupos, una jiennense más entre nosotros, y entre ella y algún que otro alumno pues han decidido organizar este trocito de China y es la que me ha enseñado esta palabra, aunque la he dicho bastante mal, ¿no? Buenas tardes. No, usted ha dicho muy bien. Huan Yin. Que significa bienvenido, bienvenido a esta exposición. Bueno, Marruí, ¿qué es lo que queréis enseñarle a la gente de Jaén con esta exposición en la Universidad Popular? Pues yo creo que queríamos enseñar una pincelada, que alguna guión sobre cultura china, pasa por la imagen, por el paisaje, y alguna sobre algunos pintor o escritura hecho con la gente auténtica. Muy bien, pues venga, vamos a acompáñame muy bien, ¿eh? No es fácil dar clases para ti, pero entiendo que es más complicado probablemente hablar delante de la cámara. Acabamos de ver aquí a la derecha, compañera, muy bien, muchísimas gracias, un traje que yo te preguntaba antes más. Esto la gente en China, un momentito, esto la gente en China, ¿dónde, para cuándo se lo pone? ¿Para ir de fiesta a una boda? ¿Para una celebración religiosa? ¿O para enterrar a sus seres queridos? Pues bueno, esto es un traje muy formal en China, pero esta forma es para hombre. Tampoco no muy es tradicional, que se llama tangzhuang, ¿vale? Que cuando pasamos la fiesta o la boda, como aquí, es una ocasión muy importante, muy formal, siempre se lleva. Entonces, este traje de mi marido, que cuando hemos casado, bueno, es jiennense, pero cuando hemos casado en China, y mi hermana que le regaló este traje. Entonces, en la vida cotidiana también podría poner, si fuera un sitio muy formal, y sí, es normal, tangzhuang se llama. Es normal, bueno, pues ya apréndanse el nombre. A mí me cuesta trabajo pronunciarlo, pero bueno, para eso estáis aquí, en la Universidad Popular Municipal, para enseñarles a ustedes chino, si quieren, en esos cursos que comienzan, como siempre, con el curso académico. Aquí estamos viendo, acabamos de ver unas imágenes, ¿no? Entiendo que de paisajes y de tradiciones muy típicas de China, ¿no? Sí, es que como ya sabemos, China es muy, muy grande, que entonces esos son paisajes muy tradicionales y muy representantes de todas las provincias. Son de naturaleza. Por ejemplo, esa es Himalaya, donde está en Comunidad Autónoma de Tíbet. Y esta es el río Yangtze, el río Changjiang. Se pasa en casi muchísimas, más que 10 provincias, también que se llama nuestro río materna. Bueno, ya lo están viendo, muchísimas fotografías también de baile. Vamos a continuar adelante porque esto tiene muchísimas cosas. Hemos hablado antes de trajes que se ponen los hombres, pero también hay aquí trajes que entiendo que se ponen las mujeres. ¿En qué ocasiones, por ejemplo, una mujer china se pone un traje como estos? Pues antes, ¿no?, de hombre, que se llama tangzhuang, y esta de mujer se llama qipao. A lo mejor en España he oído muchas veces la gente dice que eso es como blusa china o kimono china, pero yo creo que todo no es correcto, que se llama qipao. Sí, también es un vestido muy tradicional, es típico para las mujeres. Pero a cualquier ocasión, para ir por la calle, por ejemplo. Yo creo que también, más o menos como la boda, o en verano en la calle, las chicas también se ponen para, no sé, para comprar algo, una fiesta, un día que muy ocio también se ponga.
Bueno, estábamos hablando antes de mensajes de bienvenida, pero ahí me han dicho que hay un mensaje muy particular. Yo todavía no sé lo que significa, pero me han dicho que también es acogedor, ¿no? Que es un poco para darle calidez al sitio donde estamos. ¿Qué significa eso? Bueno, pronúnciamelo primero, que yo no me atrevo, y luego dime lo que significa, por favor. Es una frase muy hecha con 4 caracteres que se pronuncia Hai Na Bai Chuan. Hai significa mar. Na significa caber, Bai significa miles y Chuan significa ríos. Entonces significa un mar que puede caber miles de ríos. ¿Qué significa? No siempre tenemos que tener un corazón muy grande, muy amplio. Hay que coger de todo. Hay que ser hospitalario y acogedor. Muy bien, bueno, pues vámonos a esta zona, la zona de cristales que todos los jienenses conocen aquí en estas zonas comunes de la Universidad Popular Municipal. Y aquí nos encontramos también pues una serie de objetos que me han dicho que vienen de un instituto muy especial. Cuéntame por qué estos objetos han sido prestados para la ocasión por parte de un instituto muy especial, ¿no? Sí, esta exposición tenemos que agradecer mucho a los institutos Confucios de Madrid y de Granada. Y nos han dejado muchísimos objetos sobre cultura china. Por ejemplo, esto es un guerrero de Xi'an, ¿no? Que Xi'an es una ciudad muy antigua, también fue primera capital del primer emperador, se llama Qin Shi Huang. Entonces su tumba descubrió muchísimos guerreros. Bueno, esas son imitaciones. Los guerreros tienen tamaño igual que la gente normal del día de hoy. Entonces es muy curioso. Oye, y esto que nos llama tanto la atención a los jienenses, que le llamamos los budas, ¿no? Así comúnmente. ¿Lo decimos bien o no? Bien, bien, bien. ¿Y para qué tiene, por ejemplo, la gente esta estatuilla? ¿Dónde podemos ver estas estatuillas en China? ¿En las casas, en los lugares públicos, en los templos? Normalmente en templos. Es un sitio un poco también religioso, que las Budas para nosotros, ¿no? Es como un sentido de los dioses. Entonces hay muchísimos tipos de Budas controlando nuestro destino de la vida. Entonces este tipo de Buda siempre es relleno y alegría, que nos da mucha felicitación, feliz. Entonces tiene muy buena sentido, muy buena suerte. Y además el Buda gigante lleva se parece un objeto de oro, un cuenco, ¿no? Sí, un cuenco, sí. Cuenco, pero para nosotros es dinero, antiguo dinero, ¿vale? Hecho de oro. Entonces, cuando tenga esta, significa que te trae mucho dinero, muy buen futuro y tenga una vida muy feliz y próspero de todo. Y prosperidad. Bueno, y aquí vemos una serie de grabados. A mí, si me vas a permitir, hay uno que me ha llamado la atención, que entiendo que está como presidiendo un poco todo lo que es esta pared portátil que está puesta aquí en la cristalera del OPM, que habla del Templo de China. ¿Qué es el Templo de China para vosotros? Exactamente, ¿qué viene a decir, bueno, pues ese gráfico que vemos ahí, que está como presidiendo el resto de gráficos de aquí de la pared? Bueno, esto también tenemos que agradecer al Centro de Cultura China de Madrid y la Embajada China, que nos han mandado varias imágenes. Está mostrando la vida moderna de China, ¿no? Algunas partes son de las ciudades. Por ejemplo, esto se parece a un templo algo, pues es un restaurante encima del río, ¿vale? Y cada casita es como una habitación de restaurante, unido a la gente comiendo. Y este es una casa antigua, está tirando, pero algunos artistas que han hecho un dibujo que sea gracioso. Graffiti que decimos ahora, ¿no? Exactamente, sí. Y algunos son la ciudad de nuestro sueño. Esos son de campo, pero el campo también ahora tiene tren, con transporte puede intercambiar muchas cosas y mejorando su situación económica. Bueno,
ya le hemos dado una visión a los jienenses de todo lo que pueden ver en esta exposición. Muchísimas gracias por atendernos, gracias por el esfuerzo que has hecho, porque yo estoy de acuerdo que no es lo mismo una clase con alumnos que una cámara de televisión, pero muchísimas gracias, ya lo saben ustedes. Aquí en la Universidad Popular Municipal se pueden encontrar todo esto y aprender un poquito de ese gran gigante que es China. De China nos acercamos hasta algo que va a ocurrir el viernes aquí en Jaén y además hecho por gente de Jaén. Cosas de estas que nos gustan, que merece la pena apoyar y que por supuesto, pues ya saben todos ustedes, es una cita imprescindible. Próximo viernes y además no valen excusas porque hay doble sesión, tanto a las 6:30 como a las 9. Estamos hablando de un musical estupendo hecho por y para la gente de Jaén. Se llama Estoy Contigo y la idea original de este musical nace de la coreógrafa Raquel Damas. Raquel, hola, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues estamos muy bien, estamos ansiosos y deseosos de llevar a escena ya nuestro gran proyecto musical Estoy Contigo. Ya el viernes por fin vamos a hacer el estreno, todos los participantes están ilusionados y con muchas ganas de poder plasmar en las tablas del Infanta Leonor todo el trabajo que llevamos haciendo durante meses. Es un proyecto en el que te metes, pero no te metes sola evidentemente, porque aquí hay mucha gente detrás, así que bueno, vamos a presentar la gente que también está con la dirección artística, que son Carlos Alcalá. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Irene Casas. Irene, muy buenas. Muy buena. Que vosotros también estáis aquí ayudando, o en este caso dirigiendo desde la parte artística un gran elenco de personas, que son más de 50 personas las que se van a poner en las tablas del Infanta Leonor, ¿no? Sí. En torno a 60 personas, además todo el mundo es de Jaén, y esa es la novedad, precisamente, que viendo el potencial que había en esta ciudad, queríamos aprovecharlo y queríamos darle cabida precisamente a la gente joven de Jaén, acercarles a la cultura y que ellos mismos disfrutaran de algo hecho para ellos. Carlos, vosotros que estáis trabajando todos los días viendo cómo se está montando este musical, ¿por qué hay que ir a verlo? Hombre, principalmente porque lo han hecho chavales de Jaén y yo creo que es la potencia que tiene la juventud y sobre todo la juventud local. O sea, para mí es la respuesta que debería dar la población a una manifestación artística de los chavales, de decir aquí estamos y nosotros nos queremos expresar, esto es lo que somos y esto es todo lo que valemos. Vamos, yo creo que sería una respuesta apropiada, el ir al teatro y reconocer todo el esfuerzo y todo el potencial que tiene esta juventud. Vamos. Raquel, ¿cómo empieza este proyecto? Pues... Porque esto es un poco locura. Bueno, es un poco locura, pero alguien se tiene que arriesgar. A mí me da mucho coraje que se diga en Jaén no se hace nada y en Jaén se hacen muchas cosas, pequeñas cosas, cada uno hasta donde puede llegar, pero se hacen cosas. La idea viene a mi cabeza y, pues, ¿y por qué no hacer un musical en Jaén por y para chavales de esta ciudad? Entonces me cogí de la mano de Carlos, mi compañero, y de Irene, y entre los tres pues empezamos a fraguar lo que posteriormente va a ser Estoy Contigo. Empezamos con un casting maravilloso que hicimos en el Salón Mudéjar. Aquí estamos viendo ya precisamente los ensayos de este fin de semana que ya... Evidentemente, ahí están ensayando en la escuela de Raquel Damas. Pues efectivamente, que es donde estamos haciendo los ensayos conjuntamente con los bajos del Darimelia, que el ayuntamiento nos lo ha cedido para estos ensayos. Y el casting pues fue muy vibrante, lo pasamos muy bien porque allí fue donde los chavales pues quisieron desarrollar todo su potencial, porque hay mucho canto, mucha interpretación y mucha danza, entonces eso sí que se va a poder ver en las tablas del teatro. Porque hay que decir que se canta, se baila, decir que aquí no hay nada prefabricado, está todo hecho, ¿no? E incluso la historia está hecha aquí por gente de Jaén. Ahí está. Yo soy estudiante de psicología positiva y quería poner en escena también todo lo que estoy aprendiendo. Entonces, como estoy aprendiendo la importancia y el valor que tienen las relaciones humanas y el vínculo social, la amistad en estos momentos turbulentos de la adolescencia, donde cambiamos, la identidad se pone en cuestionamiento, ¿no? Entonces, ahí es donde se pone en manifiesto la importancia que tiene tener una red social fuerte, unos amigos verdaderos, donde el amor, la confianza y la sinceridad es lo que permanece, ¿no? A pesar de todos estos peligros y exposiciones a los que estamos expuestos. Que además me imagino que no solo es una historia de amistad, sino que también ha surgido a raíz de hablar y abordar esta historia de amistad entre la gente que estáis aquí detrás, ¿no? Porque ese esfuerzo al final, que se verá seguro recompensado el viernes,
también ha dejado momentos muy bonitos, ¿no? Exacto. De hecho, cuando Raquel nos propuso el tema de hacer un musical, lo primero que se nos vino a la mente fue la temática. Queríamos una temática que sorprendiera, que al mismo tiempo estuviera enfocada para los jóvenes y que ellos mismos se pudieran sentir identificados. Y entonces hemos tratado precisamente temas muy de la actualidad que les repercuten a ellos, que son problemas que ellos hoy día están viviendo también y están luchando contra ellos. Por ejemplo, lo intentamos tratar desde un punto de vista siempre o desde el respeto y que no caiga en lo burdo. Es decir, temas como la inseguridad de los estereotipos que nos impone la sociedad, esa inseguridad con respecto al físico, temas de bullying, de acoso escolar, temas de la homosexualidad, cómo lo abordan. Entonces eso quizás es lo interesante también, porque ellos muchos se pueden sentir identificados, ya no a lo mejor desde su propia persona, pero sí siempre conocen a alguien que han pasado por algo parecido, similar. Entonces también aportan mucho ellos. Por supuesto, agradecer desde aquí la colaboración de todos los chavales, porque si no hubiese sido por ellos, este proyecto, gran proyecto, no hubiera salido a la luz. Se han involucrado mucho en todo lo que han podido, todo lo que le hemos pedido, en ningún momento nos lo han negado, en ayudarnos a hacer coreografía, letras de canciones, ideas, cualquier cosa que nos iba surgiendo, algún imprevisto, siempre estaban detrás, y los chavales sí que es verdad que tienen una ilusión y una ganas y una fuerza que, bueno, que van a desarrollarlo seguramente estupendamente en el Teatro Infante Leonor este viernes, así que animamos a Jaén entero a que de verdad asistan, porque merece la pena. Estará mejor o peor dicho que lo digamos los directivos del musical, pero sí que es cierto que hay mucho trabajo por detrás, mucho potencial, que lo va a decir, que somos los creadores, y si la gente lo va a disfrutar de verdad, pero además por un público de todas las edades. Eso quería preguntarte, porque me estábamos hablando de una historia de adolescentes, pero yo veo aquí mucho ensayo, mucho trabajo, decir que al final, ¿por qué no puede ser una persona pues, de 40 o 50 años iría a disfrutar de un musical, que tampoco hay tantos en Jaén, ¿eh? No es algo que se vea todas las semanas precisamente. Efectivamente, el público no está centrado en ninguna franja de edad, de que cualquier persona puede disfrutarlo, porque hay muy buena calidad de voces, por ejemplo, al que le guste el canto, hay muy buena calidad de coreografía, de danza, de interpretación, o sea que es que cualquiera que le apetezca pasar y echar un buen rato y recordar incluso, pues bueno, sus problemas, ¿por qué no?, cuando él era niño o adolescente. Y hombre, yo creo más que eso es muchas veces el adolescente es entendido como ese problema o ese chaval difícil o ese crío al que no entendemos, que está cambiando y que no hay que hacer mucho caso. Y yo creo que no es así, o sea, el adolescente es potencia, es poder y es mucho potencial. Entonces, el hecho de ir a ver adolescentes al teatro, adolescentes y niños como tenemos, es... O sea, valorar lo que es la figura del adolescente. Entonces, ya sea hay una madre que tenga un hijo adolescente, o sea la abuela con el chaval, vamos, yo creo que es para todo el mundo. O incluso el que acaba de salir de la adolescencia, que se va a ver reflejado. Vamos, yo creo que es para todos, sobre todo para valorar esta etapa vital por la que todos pasamos y con más o menos problemas. Pero vamos, que es fundamental hacer este cambio de perspectiva, del adolescente visto como problema al adolescente visto como pura potencialidad, vamos. Yo lo veo así de claro. Además también actúan niños pequeños que también tienen un papel muy importante dentro de la obra, o sea que va desde niños de 8 años hasta adolescentes de 18. En este caso, Raquel, bueno, pues lo que hemos visto es que tenéis un paquete muy completo de obra, de baile, de música, de danza, y además es que le habéis puesto unos precios que son simbólicos, por así decirlo, vamos. Bueno, nos hemos puesto unos precios para que el público... Para que nadie se quede para que nadie se quede en su casa, que se atrevan a... Es que es verdad, es muy importante sentirnos apoyados, es muy importante ver el teatro, yo no digo que esté lleno hasta arriba, pero que los chavales sientan el calor del público. El público en una obra es muy importante, porque da mucho calor, te da fuerza. El público desde la butaca transmite fuerza y eso queremos que el participante lo capte. Y entonces volvemos a invitar a la gente de Jaén a que se vayan al teatro, que no se quede todo en me enteré que había una cosa que estuvo muy bien. No, pues queremos que la gente vaya y que cada uno lo experimente por sí mismo. Y sobre todo para acercar la cultura a la gente, que muchas veces la gente ahora no va al cine porque dicen que es muy caro. Y bueno, no lo sé, yo no entro ahí, pero vamos a ver, esto
por 8 euros puedes ver a 50 personas actuando. Más En directo más y... Es que es eso, y además unas voces que por conciertos, yo que sé, a veces se pagan 20, 30, 40 euros. Y va a sorprender muchísimo Claro. porque Y hay aquí- unas voces increíbles, la verdad, y muchísimo talento. Sí, vamos, yo creo que el precio es eso, para lo que ha dicho Raquel, para acercar a la gente, para llevar el espectáculo a todo el mundo y que nadie se quede sin ir. Y el potencial, vamos, yo creo que... Nosotros está que estamos tirado. orgullosos, ya se Es nos que ve. estamos muy orgullosos porque ha sido un trabajo muy bonito, muy gratificante, más que nada los chavales, los niños, que lo han disfrutado, los niños han disfrutado todos los ensayos y los niños son los personajes protagonistas y eso tiene que salir a Jaén entero tiene que disfrutarlo. Pues Raquel, venga, vas a ser tu portavoz. Mírame a la Muchas gracias. cámara. ¿Cuál es la de Raquel? Esa, la 4. Y dile a la gente que Que le digo, acuda. que le digo a la gente que venga el viernes al Teatro Infanta Leonor en doble sesión, 6:30 de la tarde o 9 de la noche si alguien no puede a primera hora, con entrada desde 8 euros hasta 12, la más cara, y van a ver en el escenario pues vibrar, bailar, cantar, sentir, diversión, alegría y toda la fuerza que los 3 directivos del musical hemos intentado poner a los participantes. Estoy contigo, el musical es una obra hecha en Jaén que demuestra el talentazo que hay aquí también, por supuesto, en nuestra ciudad. Así que, de luego, el que no vaya, luego se va a arrepentir, se lo van a contar, va a decir, estuvo muy bien. Pues, haber ido, ¿eh? No hubieras estado remoloneando, que es que el viernes va a hacer buen día encima. O sea que, luego te acordarás. Bueno, pequeña pausa, muy pequeña, enseguida seguimos aquí con todos ustedes en Hoy Jaén.